Muy bien, ahora sí presentamos la charla Innovación en Televisión Pública, más pantallas y más herramientas para contar. A cargo de Luis Alberto Quevedo, director Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina, Fernando Irigaray, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, María Fernanda Ruiz, coordinadora de medios interactivos de la Televisión Pública Argentina, Jaime Tenorio, Señal Colombia, Dina Yael, consultora para Antel Uruguay, modera Natalie Shechman, proyectos interactivos de Canal Encuentro. Hola, listo. Bueno, gracias por venir, bienvenidos. Disculpen la pequeña demora. Bueno, en esta mesa de innovación en televisión pública, esta mesa la quisimos hacer muy adrede porque estamos convencidos de que una de las funciones y las responsabilidades que tiene la televisión pública es también ser un motor de innovación, no solo en lo que hace a los contenidos, sino también en lo que hace a los soportes, las tecnologías audiovisuales. En la historia de las televisiones públicas fue un motor de innovación y la televisión pública fue motorizando y subiendo los estándares, y nosotros creemos que también es una de nuestras responsabilidades porque tiene que ver con las responsabilidades de infraestructura, con arriesgar algunas nuevas formas de ver y de contar que no están necesariamente tan probadas ni que son fórmulas previsibles. Para nosotros, desde Canal Encuentro y Paca Paca, desde el principio la estrategia que se planteó tuvo que ver con televisión más internet. Nosotros somos parte de Educar, de la Sociedad del Estado de Educar, y que ya tenía el portal como un cruce entre tecnologías y educación. Entonces también fue natural como empezar con una estrategia de televisión más internet. Eso fue creciendo, fuimos un canal que Encuentro tuvo una estrategia de televisión on demand desde el año 2009. Yo creo que habrá sido el primer canal on demand de Argentina, al menos, porque ya en el 2009 las producciones se podían ver online y descargar, cosa que todavía no era tan común. Pero tiene que ver con esto, que quizás mientras otros canales comerciales todavía están buscando el modelo de negocios detrás de Internet, de la televisión on demand, Canal Encuentro tuvo el objetivo de llegar a toda la población de la Argentina, y entonces enseguida, cuando las posibilidades técnicas lo permitieron, subió sus contenidos y permitió que esos contenidos fueran accesibles para todos. Actualmente las estrategias de los canales tienen que ver con varias líneas. Las estrategias convergentes tienen que ver, para empezar, con esta idea de que el material esté accesible, que pueda ser usado, que pueda ser visto por la comunidad educativa y por la sociedad y la población en general en cualquier momento. También en base a eso se crean distintas herramientas para fomentar y facilitar el uso. También tiene que ver con una relación más directa con las audiencias, saber qué quieren, qué pasa, un poco de lo que hablaban antes en la mesa anterior. Y una tercera línea que tiene que ver con la innovación en formatos, con probar distintas formas de contar. Paca Paca también desarrolló juegos, está permanentemente experimentando cómo la web puede ayudarnos a contar de maneras más diversas y llegar a públicos más amplios. En el marco de esta mesa queríamos invitar a gente representativa de distintos sectores, de distintas disciplinas y de distintos países. Vamos a empezar con María Fernanda Ruiz, que es coordinadora de medios interactivos de la televisión pública. María Fernanda es docente de comunicación y realizadora audiovisual. Se desempeñó en todos los niveles del sistema educativo y en formación docente, y también en la producción de recursos educativos multimedia. Desde el 2007 trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación a cargo de proyectos pedagógicos de Canal Encuentro para el sistema educativo, y en 2008 fue autora y coordinadora de la campaña argentina por la equidad de género y contra la violencia que se utiliza en instituciones educativas de todo el país. En la Universidad de Buenos Aires colaboró en las cátedras de comunicación comunitaria. Desde enero de 2010 coordina
el área de medios interactivos de TV Pública a cargo de los proyectos web, de medios sociales y su interacción con la televisión y de difusión de los archivos históricos de los medios públicos. María Fernanda, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están? Es una alegría inmensa ser parte de esto, así como lo es ser parte de la televisión pública argentina en este contexto fraterno de la televisión pública de América Latina. Quizá el único sentimiento que supera el de la alegría y el amor por todo esto es el de la enorme responsabilidad que tenemos por lo que estamos llevando adelante. Así que, bueno, un sentimiento hermoso. Bueno, yo, como dijo recién Nathalie, coordino el equipo que hemos dado en llamar medios interactivos de la televisión pública. En realidad somos los de Internet, para resumir, digamos, la forma en la que nos llaman. Y hablo en plural porque yo soy parte de un equipo maravilloso de gente que está ahora encargándose de esta transmisión. La transmisión de este encuentro es vista por cientos y cientos de personas desde ayer. Hay una conversación en paralelo a la transmisión, se los cuento un poco a los que lo estamos viviendo y protagonizando acá, donde ayer, por ejemplo, hablaban mexicanos con brasileros, con ecuatorianos y con argentinos acerca de lo que aquí se estaba proponiendo. Y también a los compañeros de la televisión pública, piensen que yo hablo no en nombre de un canal tan joven como el que organiza todo esto, con esa fortaleza de la juventud, de Canal Encuentro y de Paca Paca. Canal 7 tiene otras fortalezas y va a cumplir 64 años, o sea, más que el hermano mayor es un poco el abuelo, Canal 7. Y acá está toda la infraestructura de la televisión, esa televisión que nació en 1951, puesta al servicio de esta transmisión de Internet. O sea, cuando ustedes salgan van a ver un móvil de exteriores, que es un móvil de televisión, que lleva la señal de lo que está pasando acá al satélite ARSAT-1, el satélite argentino. Ayer el ministro decía que hubo una época en la Argentina en la que no nos animábamos o que pensábamos que no éramos capaces ni siquiera de fabricar sillas y ahora mandamos satélites al espacio. Bueno, es muy fuerte porque nosotros vimos la transmisión del lanzamiento del satélite ARSAT, lo transmitimos por la televisión pública. Ahora voy a hablar un poquito de que la etiqueta de participación social ese día era soberanía satelital y fue tendencia en Twitter a nivel global. O sea, todo el mundo supo que en la Argentina había soberanía satelital. Bueno, esta señal, esto que yo estoy diciendo en este momento, en nombre de tantos y tantos trabajadores de la televisión pública argentina, sube al ARSAT-1, que ya es una realidad, baja en Canal 7, que está acá a unas cuadras, y de ahí se inyecta a Internet, y por eso hay gente conversando de toda América Latina ahí junto con la transmisión. Bueno, yo voy a contar muy brevemente y rápidamente, para no abusar del tiempo, en este área de medios interactivos, brevemente, qué fue lo que hicimos, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hicimos y también para qué o por qué lo hicimos. Voy a hablar de dos hitos fundamentales del desarrollo de este área que comenzó fuertemente en 2009. Tristan Bauer asume la gestión de los medios públicos en 2008 y en 2009 se empieza a desarrollar la infraestructura tecnológica que le da sustento, la base material y de software que le da sustento a un proyecto inmenso. Nosotros tenemos desarrollado un proyecto en medios interactivos de la televisión pública de una envergadura que a veces nos sorprende a nosotros mismos. Esto lo voy a desglosar en dos variables. Por un lado tenemos unos 112.000 videos de la televisión pública en Internet. Esos videos son vistos alrededor de 20 millones de veces por mes. Esto fue uno de los grandes hitos del desarrollo de los medios interactivos en la televisión pública, producir masivamente videos. Pero en sintonía con eso y derivado de ese crecimiento, hubo otro hito que es en el que yo me quiero dedicar a hablarles hoy. Y eso es la llegada de las redes sociales a la pantalla de televisión. Esto ocurrió fuertemente a partir de febrero del año pasado,
con una plataforma con la cual nosotros capturamos de los medios sociales un decir de la ciudadanía a nivel internacional a través de determinadas llaves comunicacionales, que son etiquetas, que en inglés le decimos hashtags, y buscamos a ver todo lo que en el mundo se está diciendo al respecto de una consigna, de una propuesta de diálogo que se hace por todas las pantallas de televisión. La diferencia también, una de las tantas diferencias entre Canal 7 y Canal Encuentro es que Canal 7 tiene su enorme porcentaje de transmisión en vivo. Entonces eso nos permite, con digamos, la parte caliente del vivo de televisión, entablar un diálogo que en el momento obtiene una respuesta. Esa respuesta, esa palabra de la ciudadanía, entra a la pantalla de televisión de un modo protagónico y radical. No sin conflicto. Imagínense y recuerden que antes dije que hablamos de un canal que va a cumplir 64 años y empezó a hacer terapia hace muy poco tiempo. Entonces, en esa autorreflexión y esa interrogación a sí misma que está haciendo la televisión pública, con gran coraje y esmero y profesionalismo, pero con grandes conflictos, aparece la palabra de cualquiera en la pantalla de la televisión pública. Cualquiera que no aprendió cómo hacer televisión, sin embargo, habla por televisión. ¿Y por qué? Porque no es cualquiera. Es un pueblo que ha sido subjetivado gracias a un esfuerzo enorme de política pública y a una política que rige todo lo que en los medios públicos ha ocurrido y que entonces, desde esa pantalla de televisión, se interpela a un sujeto con el cual se entabla un diálogo. O sea, estamos preocupados quizá, y hay reuniones de los medios públicos, sobre todo en Canal 7, donde alguien dice, todos nosotros vamos a dejar de estar y ella va a seguir estando, se refieren a mí. Con lo cual los demás, imagínense que me miran como diciendo, ¿por qué todos los que hacen la televisión tradicional van a dejar de estar y yo sola voy a seguir estando? Entonces tengo que empezar a decir, no es que todos los demás van a dejar de estar. La televisión no va a morir. Lo que le está ocurriendo es que se está transformando. La televisión se está transformando. ¿Esto para alguien? ¿No? Para Natalie. ¿Qué es lo que sí? ¿Hay algo que vaya a morir? Nos preguntamos. Y sí, nosotros estamos trabajando para que eso ocurra. ¿Qué es lo que queremos que muera? Es algo terrible, parece una película de terror. No. No. Lo que entendemos que tiene que morir es el televidente, el oyente, el seguidor, porque en las redes sociales se supone que hay seguidores. En este país, les comento para los hermanos latinoamericanos, hemos tenido un presidente que nos decía que lo sigamos, que él no nos iba a defraudar. Y desarrolló luego una de las tragedias más grandes de este país. Entonces, por esa historia y por muchas otras, la palabra seguidor no es algo que esté en nuestros intereses políticos comunicacionales. Nosotros tenemos participantes, tenemos comunidades de participación y con ellos hablamos. No les hablamos a ellos, hablamos con ellos. Esto es lo que hace transformar a la televisión. Pero eso es lo que por ahí se parece, acá voy a sacar a la docente que hay en mí, cuando nos enseñaban que la palabra alumno significa sin luz. Entonces pasábamos a decir, no quiero tener alumnos, yo voy a tener estudiantes, voy a tener chicos que aprenden, que tienen su propia palabra, como decía Paulo Freire, si les enseñamos a producir su propia palabra. Bueno, si no tenemos más alumnos, la televisión no tiene que tener más televidentes. De hecho, no tiene más televidentes. Estamos parados en otro lugar. La televisión dialoga con comunidades de participación, con gente que tiene cosas para decir, para opinar, que tiene un saber. Y a esa persona es el enunciatario que configura la televisión pública. Ese es el gran desafío. Y es maravilloso que muera ese espectador pasivo, ese televidente, ese oyente, porque a lo que le da lugar es a que todos entendamos
que somos sujetos de la comunicación y que tenemos nuestra propia palabra y que hay quien nos va a escuchar. Con respecto a esto voy a brevemente a referir algunas anécdotas de participación social en la televisión pública. En el Mundial de Fútbol, el año pasado nosotros transmitimos el Mundial de Fútbol. ¿Cuánto me queda? Ah, genial, 5 minutos. Bueno, transmitimos el Mundial de Fútbol con una etiqueta que era Somos Argentina. Las etiquetas, cuando se empiezan a pensar en los canales de televisión, empieza a ocurrir que cualquiera dice, bueno, pongámosle numeral algo, ¿no? Por ejemplo, un especial sobre la deuda externa, pongámosle especial deuda. Pero especial es el formato televisivo, especial no hace sentido. No estamos, ¿por qué le vamos a decir a la gente que escriba la palabra especial deuda? Bueno, empezamos a pensar entonces en conjunto con las diferentes áreas de producción de contenidos del canal, cómo tiene que ser una etiqueta para que convoque a ese diálogo. Bueno, la del Mundial de Fútbol fue Somos Argentina. Tuvimos la suerte de que la Presidenta de la Nación la dijo antes de que empiece el Mundial y con ella recibimos unas 410.000 menciones de esa etiqueta durante todo el Mundial, el año pasado. Este año Copa América, un torneo deportivamente mucho más chico que el Mundial de Fútbol. Sin embargo, Somos Argentina, que empezó de cero otra vez por su éxito anterior, recibió 1.012.000 menciones. 1.012.000 veces alguien dijo Somos Argentina. Esto habla de varios procesos, pero fundamentalmente de una evolución en los procesos de participación de la comunidad de la televisión pública. En el canal de Mundo Samba, que es un proyecto que todos conocen los argentinos y los compañeros que vienen de otros países lo vieron ayer en vivo, quién es Samba. Nosotros trabajamos en conjunto con Paca Paca y con la casa productora, con El Perro en la Luna, que hacen Samba. El 20% de los videos del canal de Samba están hechos por chicos de todo el país que mandan sus videos, por ejemplo, con una barba de algodón diciendo que son Florentino Ameguino, o que son Manuel Belgrano y explican la estrategia que tiene Manuel Belgrano para combatir a los realistas. Estos videos son vistos 5.000, 10.000 veces, obviamente no solo por los abuelitos del nene y por sus compañeritos del jardín, sino que circulan socialmente. Entonces, con todo este volumen realmente muy grande de participación, como por ejemplo en la apertura de las sesiones legislativas de este año, la Presidenta de la Nación hizo la apertura de todos los años y nosotros elegimos la etiqueta CFK Apertura 2015. Elegimos la palabra apertura porque políticamente se venía hablando de un fin de ciclo y queríamos decir la palabra apertura. Estamos seguros de que somos parte de una apertura, de una reapertura, de un proceso político inmenso que trasciende a la Argentina y que convoca a toda América Latina. Y esa etiqueta, CFK Apertura 2015, fue tendencia global número 1 durante 7 horas. En el mundo, durante 7 horas, a tal punto convocó la conversación social que para criticar a Cristina Fernández, muchos argentinos, muchos que conocemos por los medios monopólicos de comunicación, tenían que decir qué pena que CFK Apertura 2015 dure tanto tiempo que perdemos de hacer otras cosas. O mucho más gracioso fue Viva la Patria, porque el 25 de mayo dijimos Viva la Patria y más de 1 millón de personas también dijeron Viva la Patria. Y entonces una periodista muy conocida de este país, Magdalena Ruiz Guiñazú, tuvo que decir qué difícil es decir Viva la Patria en este contexto político. Digo, también tuvo que decir Viva la Patria, aún para decir que ella no está muy de acuerdo con que viva la patria. En ese sentido, bueno, vamos desarrollando diferentes llaves comunicacionales para interpelar a esta subjetividad tan activa con la que estamos dialogando. Y para terminar voy a decir que nosotros clasificamos la participación de nuestra comunidad en 3 niveles, a partir del aprendizaje del diálogo con la propia comunidad. Un primer nivel es el de que acceden a los contenidos, a estos 112.000 videos y a muchos otros contenidos que publicamos en Internet, y los ven y los ponderan. De pronto les gusta o están de acuerdo.
Un segundo nivel en el que comentan, o sea, ya hablan de lo que pasa y comparten ese contenido en sus propias redes sociales. Y un tercer nivel, que es por el que damos la vida para que realmente, literalmente, para que eso crezca, que es la producción de contenidos audiovisuales por parte de la propia comunidad. En esto el sistema educativo, imagínense que tiene un lugar prioritario. Allí millones de pibes hacen y producen audiovisualmente en las escuelas secundarias, en las universidades de este país, y todos esos contenidos circulan al lado y en diálogo con los de la televisión pública. Ese es el proceso de subjetivación social y política de la Argentina que realmente consideramos que es irreversible. Lo irreversible en la Argentina es ese proceso de apropiación y producción de la propia palabra que el mundo audiovisual ha fomentado en este crecimiento que la política pública habilitó y que nos tiene a todos reunidos hoy aquí en esta casa, en el Ministerio de Educación de la Nación. Me despido con una anécdota. En este mismo salón, hace 4 años, entregamos los premios a un concurso de participación ciudadana de una campaña de género, una campaña contra la violencia de género, cuyo lema era «Otra vida es posible». En ese concurso participaron 350 trabajos de todo el país, uno de ellos de un taller de mujeres presas en la cárcel de Ezeiza. Ellas ganaron un premio y vinieron a este salón con personal del servicio penitenciario que las trajo esposadas. Entonces, en ese pasillo que está allá, yo discutí con la gente del servicio penitenciario para que les quiten las esposas, para que puedan ingresar al salón aquí a recibir su premio. Bueno, el personal de seguridad se ubicó lateralmente, estaban las 3 mujeres que habían ganado el premio en el medio y a sus costados los 2 oficiales del servicio penitenciario que nos advertían sobre la peligrosidad de estas 3 mujeres. Cuando se expresó, se mostró aquí su premio, aquí estaban sentados el ministro Silioni, la ministra Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, el ministro de Educación y el que era en ese momento el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, que ya no está entre nosotros, pero nos ha dejado grandes marcas maravillosas y huellas para seguir. Cuando se expresa el premio, la gente las empieza a aplaudir, el aplauso continúa, la gente se empieza a poner de pie y ellas se ponen de pie para recibir ese aplauso. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Y en ese momento termina la fiesta y los ministros y el secretario se quieren sacar una foto con estas 3 mujeres. Las abrazan y se sacan la foto. Y el personal de servicio penitenciario estaba desesperado. Imagínense que era todo acá un montón de gente festejando que otra vida es posible. Y derivado de esa vida posible es esta televisión que estamos con aciertos y desaciertos, con grandes esfuerzos, haciendo posible gracias a una política que es la que nos sustenta y es la que vamos a seguir llevando adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con Jaime Tenorio, desde Colombia, desde Señal Colombia. Jaime es profesional en el campo audiovisual y cultural, con énfasis en la producción de contenidos convergentes y para múltiples plataformas, politólogo, máster en gestión cultural, productor de cine y televisión. Ha sido jefe de la cátedra de producción de la EICT. Asesor en la Dirección Cinematográfica del Ministerio de Cultura de Colombia, coordinador de varias muestras audiovisuales en Colombia, consultor de contenidos convergentes para el canal de televisión Telesur con sede en Venezuela y asesor para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el eje Transmedia de Colombia 3.0. Miembro y representante de los productores en el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica entre 2009 y 2011.
expositor sobre convergencia de medios, actualmente dirige Señal Colombia, el canal público cultural nacional. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenos días. Esta vez me voy a poner de pie, les pido excusas ayer que estaba entre el celular y aquí para pasar, entonces creo que prefiero ponerme de pie para exponer. Bueno, entonces partimos de una base y es que para Señal Colombia todo el tema, pues ha sido todo lo que involucra la llegada y la entrada de Internet y de nuevas tecnologías, es que ha marcado una revolución, hay unas nuevas maneras de acceder a los contenidos, hay una revolución, digamos, sobre todo entre los niños y los jóvenes. Yo siempre doy un ejemplo y es que hoy en día mis sobrinitos ya no ven televisión. Hoy en día ellos se conectan a internet, uno vive en Medellín, otro vive en Cali, y si uno les deja la tableta o el computador, se pegan 3 horas donde están jugando continuamente con esas tabletas e internet, y fuera de eso están hablando por Skype 3 horas, no están a tantos kilómetros de distancia, pero están totalmente conectados y pegados a los contenidos, pero de otra manera. Entonces aquí es donde el reto para la televisión pública es enorme, es cómo le llegamos a esas nuevas audiencias, cómo le llegamos a esos niños y a esos jóvenes, porque ya no son lineales, ya no están consumiendo los contenidos de manera tradicional. Cuando yo crecí en Colombia tenía 2 o 3 canales, hoy en día son múltiples opciones. ¿Cómo hacer entonces para que vean nuestros canales o contenidos infantiles? Y ayer lo que hablábamos con todo el tema de identidad, para que no se queden viendo Nickelodeon o Sony o otros contenidos así. Entonces estamos viviendo en un mundo de imágenes y de redes donde estos aparatos realmente ya no son para hablar, ya simplemente es para estar conectados, para que estemos intercambiando fotografías, videos, y donde justamente tenemos también una gran cantidad de generadores de contenidos. Ayer lo mostraban también en la otra diapositiva, pero chicos, bueno, este es un ejemplo. Hay miles de ejemplos de youtubers en Colombia hoy en día que son además mucho más famosos que los actores, donde ellos en un solo día deciden poner un tema de trending topic y lo logran. Un chico de 16 años, de 17 años, tenemos ejemplos como Tavi Gevinson, que a los 11 años creó uno de los principales blogs de modas en Estados Unidos, o como las campañas publicitarias hoy en día cualquier marca está haciendo justamente videos o cortometrajes. Aquí hay un ejemplo ecuatoriano que es muy interesante, que es Enchufe TV, que también ellos logran llegar a través de sus contenidos a otros países, a México, a Colombia, bueno, lo que les decía, a las empresas que están creando contenidos. Entonces aquí el tema con todo el rollo de internet y las nuevas tecnologías es que hay una democratización en el acceso a la creación, a la producción, a la circulación de los contenidos digitales, donde lo más importante es la interactividad y cómo dialogamos con ese público. Son contenidos para públicos convergentes o contenidos convergentes para públicos convergentes que están desde cualquier pantalla accediendo a los contenidos. Es un público, como lo decía ahora María Fernanda, que deja de ser pasivo, que ya no están sentados simplemente consumiendo unos contenidos, sino que quieren tener el control por dónde, cómo acceden a los contenidos, desde qué lugar. Eso es, digamos, lo más importante. Venimos de una cultura de autor que simplemente observaba, a una cultura de enganche donde el público, la audiencia quiere opinar, un público interactivo que escoge cómo accede a los contenidos, o un público que quiere participar y crear una cultura de la participación y de la co-creación donde el público actúa en esos contenidos. Ahora se trata de sembrar historias en conceptos, en terrenos debidamente abonados. Es invitar al público a que se sumerja en las historias que ustedes quieren contar, es crear ecosistemas de gente compartiendo experiencias, es hacer partícipe al usuario para que se sumerja en las historias que ustedes ofrecen. Entonces aquí estamos viviendo en un mundo social donde nuestro público se está conectando y comparando esos contenidos. Ahora lo que me permite la web es personalizar el servicio que yo estoy ofreciendo, de manera que yo puedo conocer quién me está viendo y cómo me está viendo. Es un público cross plataforma que accede a los contenidos en cualquier momento y en cualquier lugar, y es un público que quiere participar a través de un clic o contribuir a esos contenidos que ustedes ofrecen. Aquí vengo a los ejemplos ya de Señal Colombia, donde estamos tratando de impulsar. No es fácil porque nuestros recursos, digamos, vienen principalmente de la Autoridad Nacional de Televisión, que dicen que los contenidos son principalmente para la televisión.
hemos tratado de involucrar la web, es cómo hacemos desde la promoción, pero hoy en día nosotros deberíamos estar liderando lo que dije ayer, es cómo creamos contenidos exclusivamente para la web, porque no es lo mismo los contenidos para la televisión que los contenidos digitales. Lo digital tiene otro tipo de lenguaje y se nos olvida, así como cada red social tiene otro lenguaje, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, cada una tiene un lenguaje diferente. En el caso de Cuentos de Viejos es una plataforma colaborativa, seguramente algunos conocen, además tenemos varios coproductores internacionales de Cuentos de Viejos, yo no me acuerdo si Pacapaca está, ¿ustedes han tenido Cuentos de Viejos? No. Bueno, Cuentos de Viejos es digamos que son historias de abuelos, son historias reales, donde son documentales animados, hay una rotoscopia de estos personajes que son estos abuelos y se invita a niños y a jóvenes a que sus abuelos cuenten historias. Así podemos tener historias de la Guerra Civil Española, tenemos del Bogotazo en Colombia, y es muy bonito porque de alguna manera es conocer la historia a través de los abuelos, pero estamos invitando a niños y a jóvenes a que graben a sus abuelos, y muchas de las historias que se cuentan en el canal salen justamente de la selección de esas historias que han colgado los niños y jóvenes. Entonces es un proyecto, son series web de aproximadamente 5 minutos, hay una web colaborativa donde se cuelgan todas las historias de los abuelos, y hoy en día algunos colegios están utilizando esta plataforma justamente para enseñar historia. Esto digamos que bueno, lo voy a pasar, pero es la manera como se invita al público a que participe, a los niños y a jóvenes a que cuelguen, pero voy a pasar acá para otros más adelante. Este programa es en órbita. Bienvenidos a este espacio que en televisión es muy pequeño, pero que se encuentra en constante expansión en internet, www.elorbita.tv, y que además establece canales de conversación directos con usted a través de nuestras emisoras, Señal Radiónica y Señal Radio Colombia. Bienvenidos. En órbita es un producto informativo y de creación colectiva con componentes en web, televisión y radio sobre temas de cultura y entretenimiento. Su diseño cross-media permite a los usuarios, televidentes y oyentes conocer más sobre sus áreas de interés para crear y compartir contenidos que pueden circular por cualquiera de las plataformas en órbita. En este sistema conviven la cultura popular, la contracultura, las culturas emergentes y los estilos de vida de sus usuarios. Carlos Vázquez Tamayo, poeta, filósofo y ensayista, nativo de Medellín. Bueno, para no demorarme, pero este es un proyecto justamente que, como siendo un sistema de comunicaciones y que tenemos radio y televisión, es cómo podemos ser potentes y cómo llegar a todos nuestros públicos utilizando todos nuestros medios. Se crea este programa de actualidad cultural que tenía su plataforma web, aparecíamos en radio y estábamos en televisión, y además se invitaba continuamente a proyectos colaborativos para que la gente participara en el programa. Aquí hay otro tipo de estrategias. Este es uno de los programas que Los Puros Criollos. El siguiente es un producto nacional 100% colombiano que sirve para el piso, para la ropa, para la cocina, para los espejos. Que si la ventanilla, que si la postilla, que si el sello, que ya le valido, que ya le radico, que si el RUT, que si el RIT, que si el NIT, que si el BDP, que si el POT, que si el POS. En tierra fría o templada, cálida o gélida. Por eso le digo, mi señora, que si usted quiere que le enseñemos cuántos pares son 3 moscas, entre a senalcolombia.tv/criollos y vote, pues que usted no sabe quién soy yo. Realiza tu voto criollo y elige tus 8 temas para la 4ª temporada de Los Puros Criollos. El anterior fue un mensaje de publicidad criolla pagada. Bueno, Los Puros Criollos ha sido uno de nuestros mensajes más exitosos. De alguna manera busco apelar a todo lo popular. ¿Cuáles son esos referentes que nos dan identidad? Que ustedes vieron el jabón Rey, el Renault 4, que puede ser que Renault es una marca que no es de Colombia, pero que de alguna manera identificaba al colombiano. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con algunas de estas estrategias de promociones? Es que el público vote por qué tipo de programas se deben desarrollar. En este caso, varios de los programas que salían era de lo que la misma gente escogía. Le estamos dando la oportunidad que la gente escoja cuáles son los programas que queremos desarrollar.
Esto fueran todas las imágenes, aquí era donde la gente podía votar, que ustedes ven las plazas de mercado, los comercios populares, el desayuno criollo, Miami, que fue todo un tema en algún momento en Colombia, la jerga criolla, piezas criollas, y entonces la gente podía votar. Existen muchas palabras raras de las diferentes regiones de nuestro país y de nuestros ancestros que han sido abandonadas. Ellas necesitan un hogar en tu lenguaje. Este mes, adopta una palabra, hazla feliz, y para que este vínculo crezca, comparte con nosotros tu experiencia. En el diccionario Adopta una palabra, con palabras de toda Colombia. Participa en Radio Nacional y en Radiónica, en Twitter con el hashtag Adopta una palabra, o en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Adopta una palabra, una campaña de RTBC. Bueno, aquí nuevamente con todo el tema de identidad buscábamos que la gente se hiciera este diccionario de palabras colombianas, invitaba al público a que adoptara una palabra colombiana. Entonces veía muérgano, pispo, bueno, palabras que son bastante colombianas. Y aquí otro, creo que hay otro, este fue otro de 1000 autores. Una hoja en blanco y una idea capaz de crear cualquier cosa sin importar su tamaño, sin importar su forma. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Una hoja en blanco nos puede llevar a cualquier lugar, en cualquier momento, y nos permite soñar con mundos fuera del nuestro. Tiene el poder de cambiar lo que somos por lo que nos gustaría ser. Ahora imaginemos si no fuera una, sino miles. Pequeños universos creados por diferentes personas, cada uno de ellos entrelazados por una misma historia. La creación colectiva será la base de este libro que párrafo a párrafo contará historias escritas por miles de colombianos. De 1000 autores es el libro que creamos entre todos. Bueno, de 1000 autores fue un cadáver exquisito, escrito entre miles de autores justamente, donde uno daba el primer párrafo y el siguiente iba continuando, y así se conformó el libro de 1000 autores. Vamos ahora, bueno, esto ya, bueno, Mi Señal es el universo interactivo que, así como tiene Paca Paca, nosotros hemos creado. Este sí creo que no funciona, pero bueno, no importa. Nosotros igual tenemos una serie de aplicaciones y de juegos en Mi Señal, que es nuestro universo interactivo, y que al igual que Paca Paca, lo que esperamos es que cada vez empecemos a salir de la pantalla, porque no se trata… ¿Donde puedes ser amigo de los personajes de Mi Señal? ¿Divertirte con nuevos juegos? ¿Ver videos de tus programas favoritos? ¿Descargar fondos y ser protagonista de Mi Señal? Todo esto y muchas cosas más son posibles en un mismo lugar. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo. Aquí en Mi Señal. Bueno, tenemos que salirnos de la pantalla tradicional, y ya no es solamente un tema de juegos y videojuegos. Ustedes ya empiezan a tener parques temáticos y qué sé yo, que hacia allá es donde nosotros queremos dirigirnos. Finalmente, entonces, ¿qué se busca con todo esto? Mostrar diversos puntos de vista, inspirar el cambio, la acción. No podemos escapar a los cambios en la forma de narrar y de consumir los relatos. Lo que no puede ocurrir es que el cambio sea solamente en la forma y no en el fondo, es decir, que acabemos poniendo nuevas etiquetas a prácticas existentes sin una verdadera transformación. Ahora el público hace parte del proceso de expansión y hace parte de la construcción de la narración. La fidelización de la audiencia requiere una estrategia, una especie de juego en el que toma parte activa de la narración. Apelamos a las sensaciones con todo esto, es cómo logramos despertar un afecto hacia el contenido, un sentimiento, incentivar el pensamiento, provocar intriga, sorpresa, lograr que pueda cambiar un paradigma en el público, buscar que la gente actúe en las experiencias, que sea una comunidad de marca, conciencia de parentesco, sembrar el voz a voz en las personas para que ellos quieran compartir las experiencias que están teniendo, tratar de que esas piezas que ustedes hacen se conviertan en virales. Y a tener en cuenta, Internet no es una plataforma inmersiva, interactiva y comunitaria. Ya no es, la gente sigue creyendo que es un medio de 2 dimensiones y no es así.
Tenemos que abordar a todos los públicos según la lógica de cada canal sin perder la coherencia. Lo que les dije, una cosa es lo digital, otra cosa es el cine, otra cosa es la televisión, cada red social es diferente. Coordinar los esfuerzos de todas las áreas para comunicarse con sus públicos en todos los ámbitos que nos ofrecen los nuevos medios y tecnologías. Diseño de campañas integradas y pensadas para cada cultura y cada canal. Y otro punto importante es que el online sin el offline es outline. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, perfecto de tiempo. Vamos a presentar ahora a Fernando Irigaray. Fernando es realizador audiovisual y productor transmedia, es director de la maestría y especialización en comunicación digital interactiva y de la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario y director ejecutivo de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia. Director y productor de programas y documentales para TV, interactivos y transmedia, obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría Periodismo Digital 2013. Es magíster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, licenciado en Comunicación Social y candidato a doctor en Comunicación Social. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a parar también. Necesitaría el control. Gracias. Bien. La idea de esta charla, primero, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, poder compartir esta charla con ustedes. Muchísimas gracias a las autoridades de los canales Encuentro y Pacapaca que me han invitado, así que realmente muy contento de poder contarles esta pequeña experiencia. Yo vengo de la Universidad Nacional de Rosario, que es la cuarta universidad en cantidad de alumnos del sistema universitario argentino, tiene 80.000 alumnos, la primera es la UBA, la segunda Córdoba, la tercera es La Plata, la cuarta es la nuestra. Y a una ciudad, para los que no son de aquí, que está a 350 kilómetros. Hay una vieja canción que dice, Rosario siempre estuvo cerca para unas cosas y lejos para otras. La idea era tratar de hablar en estos 15, 20 minutos que tengo, vamos a ver qué me dice la coordinadora, contar un poquito de cómo hacer narrativas transmedia desde la periferia. Desde la periferia del mundo, desde la periferia del país, que todavía, por más que, digamos, creo que esta última década se ha trabajado mucho en el tema federal, todavía le falta muchísimo para el tema de lo federal, en todas las cuestiones, los contenidos. Yo creo que las experiencias que se han hecho acá justamente del canal, tanto en la TV pública y todo, es ir a lo que antes no existía, pero todavía creo que falta mucho camino por recorrer. Hoy, cuando hablaban de la parte de investigación, también lo veíamos, ¿no? Como no se puede medir el sharing en Argentina por cuestiones de costo, lo que fuese, y se sigue midiendo no solamente en Buenos Aires. Bueno, son deudas pendientes que en algún momento tendremos que resolver en este país. Entonces, la idea es, cuando uno habla de narrativas transmedia, siempre se cree en las grandes producciones, en las mayor de las series estadounidenses o en Hollywood mismo. Y entonces la idea es que también podíamos trabajar con posibilidades de desarrollo transmedia que tenían que ver con lo que se llama low cost, bajo costo, o de la periferia. Bien, yo pertenezco a la Dirección de Comunicación Multimedial en la Universidad Nacional de Rosario, que es lo que sería la entidad productora dentro de lo que es el rectorado de la universidad, dentro de la Secretaría de Medios, que produce contenidos audiovisuales y nuevos lenguajes. Empezamos con el tema multimedia y ahora estamos trabajando con transmedia. Yo me hice cargo en el 2007 de la dirección y en el 2008 arrancamos con este producto que se llama Documedia, Periodismo Social Multimedia, el que voy a mostrar ahora es el quinto trabajo. Lo que dentro del periodismo ahora digital se está llamando los formatos de long form o de largo aliento o de larga extensión, que tienen que ver con la vuelta al periodismo de investigación, al periodismo interpretativo y además de trabajo multimedia y transmedia. Entonces, la idea fundamental de esto era, mientras investigábamos sobre nuevos lenguajes, estábamos ocupando algo que en la región y en la ciudad no estaba cubierto. Entonces, la idea era, por ejemplo, una de las tramas fundamentales era trabajar sobre no estigmatizar la pobreza, en el cual todos los medios estaban trabajando sobre eso y ver proyectos sociales. Entonces, de ahí, en esta zona de frontera o de cruce, o como decía el gran Aníbal Ford,
Desde la orilla de la ciencia, desde la orilla de la narración, es donde nos paramos nosotros, ¿no? En esta zona de cruces entre el periodismo de investigación, la campaña de concientización, el periodismo de investigación y fundamentalmente el documentalismo. De ahí surge este producto comunicacional que venimos desarrollando. Ahí, no, para allá, pues si no, no iba a andar. Bueno, entonces primero le voy a dar desde dónde está conformado, algunos ítems de dónde está conformado la idea que trabajamos de transmedia y de multimedia. Primero entender la ciudad como una plataforma narrativa transversal, o sea, la ciudad como un gran hipertexto, la ciudad en la cual se atraviesan distintos mensajes y relatos convergentes, no tan solo tecnología convergente, sino fundamentalmente relatos convergentes. Todo plano, toda pantalla, una pantalla vertical como un smart, una tablet, pero también las pantallas que están en la ciudad, los grafitis, y también entender los medios tradicionales también como parte de ese ecosistema de relatos convergentes. Entonces, desde ahí es uno de los puntos en el cual pensamos este tipo de producto. Y entonces primero diferenciar, ¿no?, la idea de multimedia, que es una historia en muchos formatos y en un mismo canal, para pasar, no voy a diferenciar ahora con crossmedia, porque es para tener más tiempos, con la idea de transmedia, que es mucho marketing y está muy de moda, que es la idea de pasar a un universo narrativo, ya no es más una historia en una plataforma, sino que es tener muchos canales, muchos formatos, pero a su vez pasar al concepto de universo narrativo. Ya no es una historia, son muchísimas historias que se van desarrollando. Desde los dos lugares, desde lo que sería el espacio canónico, o sea, del autor, y también del espacio del fandom, o el dominio del fan, o quieren decir de las audiencias participativas, en el cual se producen, y esos dos mundos empiezan a coexistir. Ahí es de donde pensamos este tipo de producción. No corre el video, ¿sí? Ah, ahí está. Sí, pero no. No, me pasa que tenía que ser de más adelante. Pero bueno, no importa, deja, lo paso. Estaba puesto para que arranque en el momento. Ahí sí, lo podemos ver. Bueno, entonces la idea era justamente empezar a entender esta idea de sistemas de relatos convergentes, entenderlo justamente, la idea del transmedia con algo fundamental, entenderlo, lo que sería una acción lúdica, que no significa solamente jugar, sino lo lúdico en el tema de investigación, de la búsqueda fundamentalmente, y también con el tema de la participación. ¿Esto qué nos provoca? Nos favorece la idea de entender un ciclo de vida de producción que se expande. No tan solo la idea de universo narrativo, del mundo narrativo que se expande, sino que la producción también se expande. Algunos realizadores, que acá debe de haber bastante, algunos conozco, lo que nos cuesta llevar a una pantalla y el trabajo de desarrollo, desde el guión, conseguir la financiación para que se exhiba, ni decir, un largometraje en una sala de exhibición. Y tenemos una suerte bárbara y pasamos la primera semana y después nos largamos a llorar porque no se pasa nunca más y a lo mejor dentro de un año lo pueden pasar en algún canal. La idea del transmedia posibilita como nunca, como un bucle recursivo, la posibilidad de que el mundo se expanda, de esa narración. No tan solo la narración, sino que el mismo producto. Por lo tanto, es una posibilidad interesante lo que está sucediendo con la posibilidad de aprovechamiento de estas nuevas formas de narrar. Otro ítem a tener en cuenta que tuvimos nosotros es el tema de la movilidad. Y esto es fundamental, ¿no? Entender hoy por hoy cualquier producto, cualquier desarrollo comunicacional y acción que no tenga en cuenta el tema de la movilidad. No estoy hablando tan solo del dispositivo móvil, sino de la gente moviéndose, de la movilidad. Es muy difícil que, digamos, no pensado hoy, sino pensando en un futuro, las nuevas generaciones que vienen y estos nuevos públicos que hoy muy bien se estuvieron hablando en la mesa anterior, hay que tener en cuenta. Y esto es fundamental porque hay algo interesante que pasó en valor simbólico. Antes, el valor simbólico estaba en la idea del destino. O sea, uno para ir a ver un programa tenía que ir a una hora determinada, en un lugar determinado, un espacio. O sea, era lo mismo que ir al cine o al teatro. Empezaba esa hora, si llegaba tarde, no lo podía ver, en el teatro me cerraban la puerta. La televisión había que verla en ese momento.
cambió rotundamente en estos últimos años y pasó a ser lo que, digamos, a tener valor simbólico, no tan solo el destino, sino fundamentalmente el trayecto. Por lo tanto, los contenidos empiezan a tener un valor totalmente distinto en el trayecto. Por lo tanto, tienen que ser dispuestos al tema de la movilidad. Nosotros el documental Transmedia, y bueno, hay un autor, Denis Porto-Renaud, de Brasil, que fue uno de los primeros en Iberoamérica a empezar a sistematizar y empezar a hablar de distintos modelos de producción de documental transmedia, nos paramos en este nivel, lo que es el modelo de navegación territorial. Por lo que veíamos antes, ¿no? La idea de entender esa ciudad, de poder navegar el territorio. El transmedia necesita no tan solo de entenderlo como pantallas interactivas y de última generación, sino ese ecosistema de relatos convergentes, en sistemas convergentes también, que traccionen hacia el territorio. Por lo menos nosotros creemos que es así, por lo tanto nuestros productos se paran en este tipo de modelo. Y esto nos lleva justamente a lo que antes María Fernanda estaba hablando, que me encantó su exposición, el tema, y se repitió bastante también, lo dijo recién Juan, el tema de la... No, Juan no, Jaime, perdón, con los nombres soy terrible. Si no los tengo anotados, me dejé el papel y lo dejé allá. El concepto, digamos, ya tan conocido como el tema de dejar de ser audiencias pasivas para empezar... Es la idea, ¿no?, que ahora se ha generalizado tanto, que es una palabra horripilante como prosumidor, ¿no?, del inglés prosumer, esa idea de productor-consumidor. Y realmente, por lo menos de donde yo lo entiendo, es empezar a ir, y justamente en una idea de navegar los relatos y de caminar los relatos por esa ciudad, la idea es ir hacia un concepto un poco más abarcativo que tiene que ver con la ciudadanía comunicacional. ¿Por qué? Porque es la posibilidad, así como es para ser un ciudadano que pueda manejarse en la ciudad, ¿no?, con distintos derechos y deberes, también la comunicación, y obviamente creo que la ley de medios es donde nos empezó a dar los primeros puntos de esta posibilidad de construir la ciudadanía comunicacional. Y bueno, yo creo que justamente hay que empezar a enfocar más sobre ese concepto, no ese otro concepto tan gringo del tema de prosumidor, donde queda nada más en la acción concreta, sino donde los contenidos que nosotros producimos y que producimos con esa gente que está participando, digamos, o co-creando, según las posibilidades del relato, nos posibilita esta idea de este concepto. Y esto, voy a hacer una opinión personal, así como en los 60, fundamentalmente el documentalismo, se puso como un momento de relato emancipador, donde llevó la idea de lo político y lo social a un nivel donde antes no se había visto, y teniendo en cuenta la tradición latinoamericana de la apropiación del territorio, desarrollos que tengan que ver con la apropiación del territorio, esta idea de ciudadanía, tienen que ver con esta idea de una construcción de un nuevo relato que a partir de esta nueva televisión en la cual estamos discutiendo y estamos viendo y que creo que es maravillosa y que cada vez se aleja más del tema de lo comercial o por lo tanto intenta contar de otra forma, creo que la idea de narrativas transmedia va a apoyar y va a montar sobre eso. ¿Por qué? Porque no tan solo está en la pantalla, sino también está en la calle. Y eso es fundamental para este tipo de relato y de esta idea de ciudadano comunicacional. Una pequeña investigación, y esto lo puse a propósito porque justamente la imposibilidad que teníamos de los datos cuando producimos, para quién producimos, nosotros hicimos nuestra encuesta, nuestro trabajo de investigación, que tiene que ver con una encuesta sobre 800 casos que trabajamos en la ciudad de Rosario y en el cual trabajamos todos los años. Esta la hicimos fundamentalmente, recuerdo, que empezamos cuando vi un anuncio que hizo la televisión pública, en el cual se iba a trabajar con Facebook para el Mundial, en el cual los contenidos que iban a estar en la televisión pública iban a empezar a trabajar en red social. Y dije, largamos la segunda pantalla en Argentina, la idea de Second Screen. Por lo tanto dijimos, bueno, miramos en este momento del Mundial y hicimos ese trabajo. Ahora en un mes vamos a hacer el segundo año. Medimos solamente nuestra ciudad, pues se llama Rosarinos en Pantalla, que es lo que podemos hacer de la universidad pública, ¿no? Que son hoy hablaban de lo que son los costos. Y más allá de algo muy similar a datos generales como dio la encuesta
de consumos culturales, que también que se te empieza a hacer, que ya creo que este año salió la segunda, nos llamaron atentamente dos valores fundamentales que lo traía, que era que, o por lo menos lo que más interesaban al trabajo que veníamos haciendo, que era que entre 13 y 19 años, el 76% tenía usando una segunda pantalla, fundamentalmente en el Mundial. Estaba haciendo algo, estaba en Twitter, estaba en Facebook, mientras estaba viendo la televisión. Por lo tanto, Jaime, que mostró unas cosas fabulosas en esta misma dirección, tiene que ver con eso. No podemos pensar más la televisión en una sola pantalla. ¿Está? No significa que la gente no vaya a verlo, algunos sí lo están viendo, pero fíjense que las capas cada vez más chicas está haciendo otra cosa también. Por lo tanto, no podemos desconocer ese sistema. Entonces, desde ahí también es de donde pensamos, y es fundamental empezar a investigar, por lo menos en el radio donde vamos a trabajar, lo que está pasando con nuestras audiencias, ¿no? Y entonces, esta idea, ¿no? Tener en cuenta el tema de la second screen, las segundas pantallas, estos fenómenos, también tener esta idea de audiencia de multipantallas, ¿no? Sucede esto, vemos esto. Antes la gente se juntaba a una sola pantalla, hoy la gente, supuestamente la familia está, esta imagen en la cual hay varias pantallas y cada uno está haciendo cosas distintas, y eso conviven. Y a su vez, cosas interesantes, se juntan a ver mismos dispositivos el mismo tipo de contenido, ¿no? Hay un estudio clásico sobre el tema de Capusotto acá en Argentina, donde se juntan los jóvenes adolescentes a ver capítulos tipo pastillas en micro. Capusotto fue uno de los primeros que entendió cómo era la nueva televisión, en el cual lo podés ver completo, como los más viejos que vemos los lunes, nos sentamos a ver el programa y lo vemos de una hora a hora, o la mitad de la gente que lo ve en micropastillas buscado en internet. Y se juntan los adolescentes a ver el programa, pero cada uno ve un pedazo distinto y se van pasando a la computadora y dicen, mira qué es lo que estoy viendo. Es rarísimo, ¿no? Porque es una cosa colectiva, pero a su vez individual. Que es muy rara y totalmente diferente a cómo veníamos viendo la televisión. Entonces, desde ahí es que pensamos el producto. Una de las cosas fundamentales para el transmedia, esta es nuestra síntesis de la sincronización de medios, esto es fundamental para el tema del trabajo, esto tiene que ver con Mujeres en Venta, que es lo que voy a mostrar ahora, que son los distintos medios. Y acá es fundamental tener en cuenta unas cuestiones. Es la sincronización de cada una de las narraciones. Nosotros que venimos de la realización y de la comunicación siempre estamos obsesionados por la cuestión narrativa, por el contenido y por las formas narrativas. Pero hay dos valores centrales más. Esto es cómo sincronizo esta estrategia, ¿no? Estrategia de medio de comunicación. Pues si yo adelanto algo que está en un distinto soporte, en otra plataforma, con un contenido que si me falta el anterior no voy a entender, es un problema, o que se contradice con lo otro. Entonces es cómo sincronizar la trama, ¿no? Acuérdense, son historias sueltas en cada uno de los medios, pero que pertenecen a un mismo universo, ¿está? No es como el cross media, que yo necesito ver toda la secuencia, necesito ver primero una cosa, que es lo que sale en la tele, después lo veo en la web, y así voy construyendo el relato con una cuestión más de linealidad. En vez de esto tiene distinta y multiplicidad de entradas por distintos de los medios. Y esta es la sincronización de lo que habíamos visto nosotros. Entonces, si me dejan, les muestro un minuto. Esto es el teaser. 3 minutos me das. Bueno, sufrimos un robo de contenido. Esto se refería también. Nos robaron totalmente todo el material antes, no el equipamiento. Nosotros somos el sur provincial, zona de destino y el sur del país. La captación se produce en los cordones más pobres de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades. Voy contando arriba. Niñas de 12, 13, 14 años. Nosotros tuvimos un caso de una niña que era de Salta y la habían llevado a las casitas. Bien, acá la diferencia es que nosotros pensamos como... La diferencia de lo que se viene trabajando en transmedia a nivel de las grandes empresas en el mundo es trabajar con, digamos, la televisión como punta de lanza. Nosotros, como somos un canal, dijimos, no, vamos a trabajar un webdoc como la nave insignia del transmedia y todo el desarrollo por encima de esto. Entonces, lo pueden ver, el proyecto está en documedia.com.ar. La idea del desarrollo, esto tiene 38 entrevistas y está fragmentado en el webdoc en 125 fragmentos de video que se van sumando, tiene 4 capítulos fundamentales, uno tiene que ver con la captación, otro tiene que ver con las redes de trata, otro tiene que ver con el rescate,
Y la idea es cómo se van desarrollando estos distintos medios. Espera que, a ver si llego a pasar lo otro. Bueno, esto es parte de la interfaz, ahí están los puntos, en la narrativa transmedia, todo el recorrido que tiene que ver con un programa de televisión que salió y tuvimos la suerte de que salga en un canal de aire privado de la ciudad de Rosario, que justo estaba un mes antes trabajado y salió el día de la misma noche de Ni Una Menos, por lo tanto fue una exponencial al tipo del trabajo. Nosotros trabajamos con presupuesto, imagínense que todo esto que hicimos, televisión, micros para TV, movisodios, esta es la pantalla donde se puede acceder a todo esto, cómics, bueno, también se pueden descargar un cómics, la idea, ahora lo voy a mostrar, un mapa en el cual es una idea de interactividad, de interacción, donde, digamos, de co-creación, donde la gente puede hacer una denuncia, logramos que haya una denuncia, nosotros cargamos todas las mujeres desaparecidas por trata o que se creen que tiene que ver relacionado con esto, y ahora logramos que se haga una, se va chequeando y eso se posibilita, son acciones que tienen que ver con ese tipo de trabajo. Y es 2 minutitos, un minuto. Nosotros trabajamos una campaña, como dije de campaña, conseguimos a través de Canadá plata para hacer durante 15 días este tipo de afiche. Y en el cual, mientras también investigamos nuevos lenguajes, lo que hicimos fue trabajar con la idea de agregarle una segunda capa de información a partir de lo que es realidad aumentada. Entonces, podías ver el afiche, que tuvo bastante buena presencia en el medio de una campaña política, que fue bastante interesante, y la posibilidad que era el primer frame, si vos enfocabas con el dispositivo, te devolvía otro tipo de información. Así que esto es parte de este universo y entramado narrativo. Yo los invito a que a documedia.com.ar puedan entrar y puedan recorrerlo todo. Como todo medio público, específicamente de la universidad, tiene que ver, todo es con una licencia Creative Commons. Se puede descargar, se puede reutilizar, siempre y cuando se cite. Muchísimas gracias, les agradezco por la... Bueno, muchas gracias, Fernando. Es muy interesante pensar los contenidos para universos ampliados y que puedan ir tomando distintas partes de la ciudadanía, de los espacios públicos. También un poco en relación con lo que dijo Jaime, a veces, y en relación con la mesa anterior, la posibilidad de producir para la web también nos da un ida y vuelta muy preciso al que no estábamos acostumbrados cuando solamente hablábamos de un audiovisual y la tecnología broadcast. Ahora también es cruel, puede ser cruel lo que nos viene. Quizás vamos experimentando, vamos probando distintas formas y sabemos exactamente lo que hizo el receptor de esa información y en base a eso permanentemente estamos repensando nuestras estrategias, también con respecto a los proyectos colaborativos, qué lugar ocupamos nosotros, porque podemos hablar de una colaboración, pero al mismo tiempo el que planificó el proyecto también ocupa un lugar, entonces en qué lugar se ubica, cómo se relaciona con el que está colaborando, cómo es la co-creación, son todos temas que surgen a partir de esto. Bueno, vamos a hablar ahora del caso uruguayo, de la mano de Dina Yael. Lo interesante de lo que va a contar Dina es que quizás un poco a diferencia de lo que venimos hablando, que nosotros empezamos quizás en el caso de Canal 7, sobre todo Señal Colombia y Canal Encuentro, que primero empezábamos a pensar en una pantalla y en material audiovisual para la pantalla y viendo lo que estaba sucediendo con la comunicación, empezamos a pensar cómo replanteábamos nuestra producción y nuestras estrategias. Uruguay tuvo un desarrollo muy rápido de infraestructura en relación con la fibra óptica y eso hizo que tuvieran una capacidad muy alta digamos, de la parte de los tubos, de los plomos. Entonces, a partir de eso empezaron a pensar un contenido para poder aprovechar toda esa infraestructura. Entonces, es interesante que Dina nos presente un poco
cómo es el caso uruguayo. La voy a presentar. Dina Yael es comunicadora audiovisual, actualmente cursa una maestría en políticas públicas y género y se desempeña como consultora senior para la división de valor agregado y multimedia en Antel, la empresa de comunicación del Estado uruguayo. Trabajó en la Televisión Nacional de Uruguay como responsable de comunicación institucional y en el canal de la Intendencia de Montevideo, TV Ciudad, como consultora en comunicación durante un periodo breve. Ahora escuchamos el caso uruguayo. Bueno, gracias por Gracias por recibirme. Como decía Nati, el caso uruguayo es distinto y además yo no vengo de una televisora, o sea, trabajé en la televisión pública, tanto en la de Montevideo como la nacional, que son los dos canales que hay, y venir de la televisión a una empresa como Antel, que en principio en el imaginario del uruguayo es una empresa de teléfonos, ¿no? Porque en realidad básicamente empezó así. Bueno, vamos a compartir un poco esta experiencia. Tenemos un tema en Uruguay en este momento que no es menor, y es el tema de que la televisión digital está un poco estancada, por decirlo de alguna manera. No hay... Clarín tenía una serie de señales y el Estado las había reasignado con el tema de la televisión digital. Clarín le hizo un juicio al Estado, lo ganó lamentablemente. Entonces en este momento el Estado uruguayo perdió todo lo que había avanzado en la televisión digital. En función de eso, todo lo que se había trabajado se perdió o no. Vamos a ver qué pasa ahora, porque realmente es un misterio. En su momento, en Televisión Nacional presentamos un proyecto que era para Lo increíble además es que imagínense que para la televisión digital los canales públicos también tenían que competir. Era evidente que nos iban a dar la señal, porque no iban a dejar a la televisión pública sin señal, pero presentamos un proyecto en ese momento y, acorde a las exigencias, se trataba de una señal HD, un espejo en SD y una señal segunda, nueva, para cada uno de los canales. Uruguay tiene 3,3 millones de habitantes. Si cada canal de televisión se duplica y además contamos a los otros canales que hay de cable o canales más chicos en el interior del país, realmente la cantidad de canales es exorbitante y es increíble también cómo vamos a tratar de llenar esos espacios. Bueno, un poco hablando de imaginarios y consumo cultural, la televisión sigue siendo la que marca la tendencia de lo que es estar informado, entre comillas, tanto en el país, en el interior como en Montevideo. Y bueno, esto es una noticia de que el gobierno congela la ley de medios, además porque tampoco tenemos ley de medios y está muy estancada, realmente muy estancada. Se generó en el gobierno de Pepe y ahora está el gobierno de Tabaré viendo qué hace con eso. En este panorama, donde también no puedo dejar de hablar de lo caro que es transportar una señal digital para cada canal, o sea, hay una tarifa fija y eso implica una cantidad de costos impresionantes que, por suerte, para nosotros, como la empresa que lo provee es Antel, la plata queda en el Estado. Entonces surgen otros modelos de televisión, porque otra televisión es posible, pero depende desde dónde se lo vea. Este es un canal de un diario uruguayo que decide abrir su propio canal con 8 horas de transmisión en vivo de lunes a viernes. Pero esto es televisión antigua, es un estudio con 2 sillones, un entrevistado, 8 horas. Yo no sé cuánta gente lo veía, estoy segura que no mucho porque ahora bajaron a 4. Por otro lado surge otro modelo, este es un canal que se llama Pop TV, que en principio iba a ser un canal digital, pero el gobierno les rechazó el proyecto, se lo dio a La Diaria, que es un tema ahí de contenidos, y que es de una productora bastante conocida, pero que genera contenidos más pensados en una era moderna, ¿no? Tienen relativo éxito entre los jovencitos y están muy contentos hoy en día de no tener que pagar todo lo que la televisión digital implica y tenerlo en internet, porque era inviable para una productora de televisión abrir un canal entero. Bueno, en todo este contexto está Antel,
que es la que le provee a todo el Uruguay de los servicios de Internet, tanto, bueno, de la fibra óptica, la Internet fija es un monopolio del Estado. En telefonía móvil competimos con Claro y con Movistar, que es de Telefónica. Antel igual está en primer lugar en usuarios, porque el uruguayo es un poquito, si bien no es muy nacionalista en algunas cosas, es muy fiel a otras. Entonces, Antel, que nace en 1974 separándose de las usinas telefónicas del Estado, primero trabaja con los teléfonos y cuando empieza Internet empieza a generar toda una red de cobre. Y en el gobierno pasado, con la presidencia de Antel de Carolina Cose, se estableció como plan principal dotar a todo el Uruguay de una red de fibra óptica, posicionándolo para el futuro de una manera bastante esperanzadora. Y a su vez también tener la tecnología 4G, LTE, en los lugares más poblados del país. Y eso fue tener toda la plataforma, como decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos a dejar que la use Netflix y que las usen otros OTTs? ¿O también nosotros nos subimos al carro? Y bueno, y hace un par de años empezamos con toda esta aventura. Yo no soy funcionaria de Antel, soy consultora, y como vengo de la televisión pública, me siento muy privilegiada de poder observar todo este caminito, porque realmente, si lo soñaba, nunca me imaginé que fuera a ser así. Y es difícil porque cuando tenés tantas posibilidades, es ver cómo las uso para que realmente tengan sentido, desde una empresa pública que tiene valores públicos, que no puede competir con la televisión pública. Entonces es cómo nos movemos en ese panorama, que no tengo una primera pantalla, tengo que asumir que soy una segunda pantalla. Entonces, acá es Vera TV. Vera TV es una plataforma que viene a ser una canalera, donde están muchos canales, todos los canales uruguayos, canales internacionales. Bueno, y ahora estamos muy contentos porque además de tener a TV Brasil, tenemos TV Ciudad y tenemos Televisión Nacional, y hoy tuvimos la noticia fantástica de que la TV Pública Argentina se suma a nuestra canalera, que nos permite llevarle la televisión pública a los uruguayos, que es algo que no tenemos acceso a ningún canal cable, que nunca nos van a traer, pero que además también nos abre, como tenemos Telesur, también tener la posibilidad de tener televisoras que no sean monopólicas, que hablen desde el pueblo y para el pueblo. Para nosotros, como empresa pública, es fundamental. Es poder llevar realmente un valor agregado y distinto a lo que tiene el usuario, porque además lo tiene completamente gratis y lo tiene 24 horas desde donde quiere, cuando quiere. Nosotros trabajamos todo con on demand, lo que generamos lo subimos. Compramos mucho Canal Encuentro, compramos mucho Paca Paca. Para nosotros es fundamental tenerlos on demand para que los docentes empiecen a usarlos también. Bueno, Paenza, Proyecto G, ya son uruguayos. Y ahora la TV pública también. Bueno, y Antel tiene un canal, generó un canal propio, institucional, donde a veces tenemos eventos, a veces tenemos cosas que tienen que ver con la institución, pero básicamente tenemos ciencia, tecnología, deportes y música. Bueno, este es Vera Más, perdón. Esta es la plataforma. Esta foto la saqué el viernes y estábamos transmitiendo el Mundial de Atletismo. 24 horas, todo el tiempo, todo el Mundial para todos, ahí. Y además cada evento, cada carrera se edita, se sube, se destaca, se comparte, se viraliza. O sea, es como ese modelo de televisión donde terminé el programa, cierro el control y me voy, quedó añejo. Ahora, después de que terminás el programa, saliste del control, recién empieza todo un proceso que vos lo mencionabas hoy, los de Internet. Acá somos de Internet desde el principio a fin, pero es una situación completamente distinta. Dejé esto así vacío a propósito, porque tiene que ver un poquito con el Mundial, que es el caso que quiero exponerles ahora, porque Suárez es uruguayo. Y porque, bueno, ahí esto representa un poquito los contenidos, ¿no? Antel, que tiene esa plataforma que les mencionaba, tiene además un data center que está construyendo, que es el data center de los más grandes de Latinoamérica. Entonces, tiene espacio para albergar todo eso. Tiene la fibra óptica, tiene el LTE y tiene todo lo que hacemos, lo hacemos multiplataforma.
o sea, y termina en Vega Más, eso no termina ahí, porque en realidad todo eso después va a las redes sociales de Antel, ese data center, esa nubecita que está ahí, no nos tiene solo a nosotros. Por suerte, Antel tuvo la habilidad de tener socios estratégicos, y entonces agarró y dijo, ¿por qué voy a competir con Netflix? Que Netflix venga a mí. Y entonces tenemos a Netflix y Antel ofrece Netflix, pero está basado en nuestra tecnología. Cuando se mueve Netflix, se mueve nuestro molino, y eso está muy bueno. Porque entonces ya no es el contenido por el contenido. Antel te da el contenido, pero Antel también quiere que lo mires, y lo mires mucho, y lo compartas, porque hay un molino abajo que se está moviendo, que es lo que le da ganancias a la empresa, ¿no? Entendamos esto. Bueno, para darle play acá es así, ¿no? ¿No? No fue así. Ok. ¿Y ahí? ¿Qué hago? ¿Con el cuadradito? Sí, pero... Ahí, ese. ¿Y vos qué haces acá? No sé, mirá, o sea, yo bajé la aplicación y... Bueno, vamos. ¿Vos también la bajaste? Sí. Bueno, vení, saltá. Estés donde estés, vas a estar en el Mundial. Descarga la aplicación de Antel para la Copa Mundial de la FIFA 2014 y mirá los 64 partidos en vivo y en HD desde tu móvil, desde 6 cámaras diferentes, repeticiones en slow motion, estadísticas al instante y mucho más. Antel, avanzamos juntos. Bueno, esta fue la promo, una de los tantos comerciales que Antel generó. Antel es la empresa más grande de Uruguay. Que eso también a mí me da mucho orgullo que sea nacional. Entonces poder competir con DirecTV, con los canales cable, para poder llevar el mundial a la gente, fue el primer mundial móvil, era gratuito, además Antel le da una bonificación de 100 gigas, con lo que no había problema real de navegación, y se generaron varias aplicaciones. Teníamos esta, que era la de Antel Mundial, que es una customización de la aplicación que FIFA le vendió a los canales. Esta estaba especialmente hecha para nosotros y después generamos una, porque esta era solo para iOS y Android, una para Windows Phone y además aprovechamos para sacar aplicaciones de Antel, tanto de Vega Más como de Vega TV. Lo que permitía la aplicación era que, estando en el partido, yo desde el control podía mandar este mensaje a todos los que estaban mirando la aplicación y generar una cosa que se viralizaba muy rápido, porque los mensajes a veces era como, bueno, ¿qué mandamos? Y poner algo que realmente identificara. Acá fue cuando Alemania le estaba ganando 6-0 a Brasil. Y bueno, ¿te acordás? A Uruguay nos pegó mucho el 86 cuando Dinamarca nos metió 6. Entonces puse, bueno, eso, ¿no? Pero es como una forma de generar que también el usuario tenga vínculo, ¿no? Lo que hablábamos tanto ahora. Y bueno, Brasil le canta a Holanda a Você Abusou, que fue un éxito y la gente lo replicó mucho. Y después, bueno, otras cosas en Twitter, como me voy a descargar la aplicación de Antel del Mundial, a ver qué onda, pero la aplicación de FIFA de Antel superó los 2.500.000 visitas en la primera semana del Mundial. Somos 3 millones poquitos. Bueno. Eso fue cuando nos dejaron sin Suárez, que todavía seguimos sin él y tenemos 4 partidos más de eliminatorias sin Suárez. Bueno, esto fue un momento que Uruguay, hay cosas que unen a los países, ¿no? Y los golpes a veces es uno de estos. Y esto a nosotros
fuera, bueno, tenemos que aprovecharlo. Y somos la empresa de Uruguay, somos el sponsor oficial de la selección y tal. Y Antel lo aprovecha porque esa cosa de ser parte del pueblo, decirle, ¿no? También es el fútbol. Con fútbol todo funciona. Bueno, acá les quería mostrar esto que está a la izquierda es la torre. Allá rojo en el fondo van a ver a la Intendencia de Montevideo. Quiero que tengan la dimensión de lo que es a veces, ¿no? Trabajar en esa cosa gigante, pero por otro lado también los resultados de esta maravilla que fue el Mundial, porque para la cantidad de gente que somos, para nosotros fue como, ¡pa! ¿Y esto? Y lo increíble fue que lo repetimos en la Copa América y funcionó mejor todavía. Por algún motivo, como que la gente capaz que se acercó más, pero realmente fue, bueno, y acá... Y con la Copa América pasó algo que fue, a mí me daba mucha gracia, que después de cada partido de la Copa América que se daba en los canales abiertos, nosotros damos todos los partidos. Cuando dimos el Mundial no es que dimos los partidos de Uruguay, los 64 partidos. Y cuando habían en simultánea, abríamos otra señal y lo pasábamos en simultáneo y te decíamos, acá estamos dando esto, allá estamos... O sea, no hay... Y después subir los 64, desde 6 cámaras distintas, todas las posibilidades, ¿no? Pero bueno, esto fue, me parece que un golazo. América por Vera Más. Te damos internet bonificado en tu Vera LTE para que sigas todos los partidos desde tu móvil sin cargo extra, estés donde estés y con la mejor red. Vera LTE. Además, podés disfrutarlos desde tu hogar ingresando en veramás.com.uy. Antel, sponsor oficial de la selección uruguaya. Esta colita de promo iba después de cada partido en la televisión abierta. O sea que le decíamos, y en el entretiempo también, le estábamos diciendo a la gente, lo estás viendo acá, pero también lo podés ver con nosotros. Que ningún canal puede meterse en otro canal y decir, no, vení a verlo con nosotros, que te lo damos gratis todo el tiempo, ¿no? En la comodidad de tu mano. Que, bueno, fue como decir también, empezar a competir realmente en las grandes ligas. Para terminar, quería terminar con esto que fue la invitación del último Antel Fest. Antel hace conciertos multitudinarios y después los transmitimos en vivo para todo el mundo. Y como es tan grande, y bueno, ahora tenemos un poco de recortes, pero el año pasado estábamos muy bien, trajimos a La Vela, a Jaime, a No Te Va a Gustar, y fue realmente una fiesta popular uruguaya que por suerte se pudo transmitir para todo el mundo y que le llegara a todos. Y me quería despedir con esto y agradecerles muchísimo por compartir todo lo que están compartiendo, por invitarme y por hacerme partícipe de esta maravillosa aventura y que haya muchos más encuentros. Falta un video. Perdón. Ahí. No. Viví toda la Copa América. Viví toda la Copa América por Vera Más. Te da... Es ese del auto. ¿No funciona? Perfecto. No tengo más. Antel Fest, este 20 y 21 de septiembre en Parque La Criolla de San José. Vení a disfrutar. Actúan Braulio Amar, Maya Castro, Pecho de Fierro, Braulio López, Lucas U, 11 Tiros, La Vela Puerta, De Güero, Sony Palma, La Mufa, Ricky Muso, Jaime Ross, Trotsky Vengarán y Buitre. Vivilo por Vera Más. Antel, avanzamos juntos. Bueno, muchas gracias, Dina. Muy interesante porque también muestra lo que está pasando en todo el mundo, que las telecomunicaciones están metiéndose en los contenidos, pero en este caso tiene la particularidad de ser una empresa pública, entonces tiene mucho que ver con el desarrollo de infraestructura también y con la llegada de esta infraestructura a toda la población uruguaya, ¿no? Bueno, y por último vamos a presentar a Luis Alberto Quevedo.
Es licenciado en Sociología y graduado en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales. Bueno, yo lo quiero decir en el idioma original. De Ciencias Sociales de la Universidad de París, donde obtuvo la maestría en Sociología. Es director de la Flaxo Argentina e investigador del área de comunicación y cultura. También se desempeña como profesor titular regular de la materia Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, muchísimas gracias. En principio, muchísimas gracias a los amigos de Encuentro, de Paca Paca, del Ministerio de Educación, de donde es mi casa también. Yo formé parte del directorio de Educar desde 2003 hasta 2015. Así que me siento como en casa. Y después de la presentación de Dina, yo soy uruguayo, así que casi me pongo a llorar. No es un país muy grande Uruguay, pero tiene un marketing, les puedo asegurar que... Y Dina es una representante extraordinaria. Bueno, y además muy agradecido por compartir esta mesa, por haber aprendido, bueno, con María Fernanda nos conocemos hace mucho tiempo, pero por haber aprendido también mucho, que me interesaron todas las exposiciones. Empiezo a hablar a la 1:10 cuando la mesa terminó a la 1, o sea, voy a tratar de ser bastante corto. Cuando me invitaron a hablar de innovación en la televisión pública y más pantallas y más herramientas para contar, que es lo que nos convocó, yo pensé 3 o 4 cosas que las voy a contar. Algunas de ellas son un poco más pesimistas de las que mis colegas han contado, pero lo primero que diría es, de lo que se trata es de contar buenas historias, nuestras historias, contadas desde un territorio, desde matrices culturales que nos pertenecen, desde nuestra entidad, desde nuestra sensibilidad. Estuvo eso muy presente en lo que Fernando y Dina mostraron, por ejemplo, y también en el modo en el que Jaime contó cómo Colombia se piensa a sí misma y se cuenta a sí misma. Para mí ese es uno de los temas centrales. También, sin perder de vista, yo voy a volver ahora sobre el tema de televisión, internet, etcétera, que fue muy bien contado y tratado. Me gustaría solo hacer un par de puntualizaciones. Pero también recordar que el lenguaje televisivo, que tiene su propia lógica y su propio funcionamiento, tiene algo muy ligado a la emotividad, a la sensibilidad, que no debemos perder de vista, ¿no? Hay un teórico canadiense, discípulo de McLuhan, que es Derek de Kerkhove, dice que la televisión le habla al cuerpo, ¿no? Es decir, y hay una frase en el mundo de la televisión, más de los productores, que los buenos programas de televisión son los que perforan la pantalla, ¿no? Los que salen y me tocan, y tiene algo de corporal la televisión, ¿no? Yo creo que efectivamente, bueno, miren lo que acaba de mostrar Dina o lo que también algunos de los productos que mostró Jaime, son esas cosas de conmovernos o la historia de Fernando, ¿no? Es decir, son esas cosas que tienen ese componente. La segunda cosa que quiero decir es que todo esto que hacemos y todos estos desafíos que tomamos, yo creo que lo hacemos en un mundo audiovisual que es muy competitivo, muy agresivo y sigue estando muy dominado por las grandes empresas transnacionales. Las grandes audiencias las forman las grandes corporaciones. Es muy difícil sustraerse de eso. Ejemplo, es difícil ver, y acá estamos viendo en todas las exposiciones el esfuerzo que significa, que es ver televisión latinoamericana en América Latina, ¿no? Yo acabo de volver, toda la semana pasada estuve en Quito, en Ecuador, en un congreso de la Flaxo. Estuve viendo mucha televisión. A mí, yo no solamente investigo sobre televisión, sino que me gusta la televisión. O sea, soy el Homero Simpson de la televisión, el tipo que se tira y quiere que no pase nada en el mundo, sino ver televisión. Y tengo un goce con eso, disfruto con eso, me gusta. Así que mi trabajo me encanta, que es estar obligado a ver televisión en cualquier lugar que voy. Bueno, es muy difícil ver televisión, algo de América Latina, en las televisiones latinoamericanas. Es difícil. Imagínense ustedes que lo que más vemos, por ejemplo, de Brasil, son las telenovelas dobladas, ¿no? Yo podría decir, nos perdemos la televisión brasileña, ¿no? Y porque esa agresividad competitiva que tienen las grandes empresas no es cualquier cosa. Yo traigo un recuerdo del año 2003, cuando
Daniel Filmus, ministro de Educación, tomó en este ministerio y en estos mismos lugares la decisión de abrir un canal del Ministerio de Educación y se comenzó Encuentro. Yo recuerdo que una discusión que tuvimos en aquel momento fue decir, bueno, vamos a hacer un canal que no es educativo. Lo primero que hay que escapar es de teleescuela técnica, digamos, ¿no? Pero lo segundo, tiene que ser un canal de calidad donde los televidentes ya están teleformados, ya saben, tienen un estándar, y el estándar lo ha puesto la industria y esa vara de la producción es alta. ¿Desde el punto de vista cuál? Desde el punto de vista de la calidad técnica. Tienen que ser buenos productos técnicos, pero el desafío es poder contar nuestras historias. Eso es lo más interesante, digamos. Llegar a empatar técnicamente y contar muy buenas historias, nuestras historias, digamos. Ese es un desafío grande porque la industria sabe hacerlo. Porque no es solamente una industria global, muy agresiva, competitiva. Es una industria muy seductora. A todos nosotros nos gustan los productos de esa industria. Y además impone agenda audiovisual. Por ejemplo, es muy difícil sustraerse a, no sé, a Breaking Bad. Uno puede decir, yo no vi Breaking Bad, pero tiene que, como dijo una vez Woody Allen, soy judío, pero puedo explicarlo, ¿no? Bueno, yo digo, uno puede decir, no vi Breaking Bad, pero puedo explicarlo, porque vi esta, y me distraje, ¿no? Pero uno tiene que explicar que esos muy buenos productos forman parte de nuestra cultura también, compiten con productos muy atractivos. Tercera cuestión, para esto me parece que hay que tener política. Si hay algo que en Argentina y en otros países de América Latina, lo acaba de contar Dina con Antel y con la televisión pública también, y en Colombia y en otros países, es tener políticas y sostener políticas, ¿no? El ministro Silioni se ha cansado de repetir desde acá, desde este ministerio, que justamente hay una voluntad política del ministerio y por supuesto de la presidenta y del Poder Ejecutivo de sostener una política en el campo audiovisual. Y esto involucra a muchas cosas, porque involucra a la televisión pública, involucra Encuentro, Paca Paca, etc. E involucra muchas políticas que tienen que ver con conectividad, por ejemplo, ¿no? Argentina conectada, etc. Llegar. La fibra óptica en Uruguay ha sido una gran revolución y es una carretera que es pública. En Argentina, el tema de las fibras ópticas, de los tendidos de fibra óptica, es que fueron puestas durante los 90 de manera privada y recién el Estado se empezó a hacer cargo de aquellos lugares justamente que el mercado abandona y por eso tiene que llegar la inversión pública. De todos modos, déjenme decir otra pequeña cuestión, no pesimista, digo, miremos a algún otro costado de esta realidad. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en Argentina? Nadie lo sabe, pero digamos 60 millones aproximadamente. Bien, no sabemos, sí, no sabemos exactamente cuántos en funcionamiento, digamos, no sabe, pero seguro que hay 60 o 70 millones de celulares. Bien, el 80% de esos celulares son prepagos. Y un gran problema de la Argentina, de todos nosotros, es la conectividad. Es difícil conectarse en cualquier lugar donde esté. Hay dos lugares donde yo no puedo usar mi celular, en mi oficina de Flaxo y en mi casa, donde paso casi todo el día, digamos, ¿no? Entonces, hay un problema con ese instrumento, con ese aparato, que me parece que a veces sobredimensionamos hoy la capacidad que tenemos de utilizar estas redes, ¿no? Y eso también tiene una explicación con la inversión privada en Argentina en materia de telefonía celular, con la maximización de un negocio donde se invirtió poco en esto. Y la otra cosa es el comportamiento de los ciudadanos. También los ciudadanos, es decir, las personas que tienen celular, tienen usos y modalidades que hemos estudiado también todos y sabemos que, por ejemplo, se usa básicamente para los mensajes, el WhatsApp, Twitter, etc. Pero no es fácil ver un partido de fútbol en un celular. No es fácil globalmente, digo, en Argentina, pero globalmente. No es fácil verlo. Pero está la otra parte que solamente lo quiero poner acá, que las pantallas con las cuales convivimos tienen distintas estrategias de seducción con nosotros y de usos y de apropiaciones. Yo creo que todos queremos tener un buen celular y ojalá con buena conectividad y todos queremos tener una pantalla de 42 pulgadas para ver un partido de fútbol donde Messi hace goles para llegar a la final, por ejemplo. No solo Luis Suárez, digamos. Es decir,
todo, o una buena película, ¿no? Que nos gusta ver. Así que somos, en realidad, consumidores, apropiadores de pantallas muy diferentes. Cuarta cuestión y última de esto que estoy planteando. Hay algo que ha mostrado el éxito de muchas, y lo hemos visto acá en las presentaciones que hizo Fernando, lo que contó María Fernanda también sobre la televisión pública, que hemos hablado poco, pero es muy importante, o lo que Jaime contó de Colombia, o lo que Dina contó de Uruguay. Hay algo que tiene que ver con el trabajo sobre nuestra identidad. Y eso me parece que es muy importante para el tipo de relatos que nosotros hacemos, el trabajo con nuestra identidad. Sin embargo, ahí hay algún desafío que también es problemático. ¿Por qué? Porque hay algo de la referencia a lo nacional que nos hace fuertes, pero que a la vez nos resulta complicado exportar eso. Es una transacción difícil. Voy a poner un par de ejemplos. Un gran éxito de viralización en la web uruguayo y que hizo historia, creo, es Tiranos Temblad, ¿no? Que si ustedes no lo vieron en la web, véanlo. Yo lo he viralizado con muchos amigos argentinos. Miren Tiranos Temblad, que es un producto uruguayo. Bueno, mis amigos argentinos dicen, entiendo la mitad de las cosas. Pero con Capusotto pasa exactamente lo mismo. Yo me he encargado de exportar Capusotto a uruguayos. ¿Cómo te podés perder esto? Y dice, es que no entiendo, no sé de qué habla. ¿Por qué es tan peronista? Bueno, está bien. Explicarte el peronismo ya tiene otro precio, digamos, ¿no? Bueno, y hay algunas cosas de lo identitario que sí perforan y que sí trascienden. Voy a contar una narrativa audiovisual que me pareció muy extraordinaria de estos últimos tiempos, que es Siete Cajas de Paraguay. Paraguay no tiene mucha tradición en cine. Siete Cajas no es la primera película que se hace. Sin embargo, se hace Siete Cajas, se viraliza por los peores lugares, porque es una película mantera, digamos, es una película que es difícil comprarla en original, digamos así, es una película mantera, se difundió mucho, está en la web, se vio mucho en la web, tiene muchos clics en la web, es bien paraguaya, y sin embargo perforó y se globalizó. Yo a una reunión de directores que se hizo en El Salvador llevé 15 películas, 7 cajas, ¿no? Dije, todas con derechos registrados en una manta de Retiro, que fue donde la compré. Un lugar donde no aconsejo ir solo, ¿no? Ahí fui, compré 15 y regalé. Y en la siguiente reunión me dijeron, que fue en esta en Quito, me dijeron, extraordinaria, la hemos difundido. Bueno, perfora eso. Pero miren cómo perfora, ¿no? Muchas veces por estos circuitos. Y está en la web, se puede ver en la web. Pero no es fácil esta tarea. Entonces, voy a ir cerrando con dos puntualizaciones. Uno es innovar, porque este panel tenía que ver con la innovación. Yo diría, la primera innovación para el desafío de lo que nos convoca, que es pensar la televisión pública, es tener televisión pública. Es una gran innovación. Paraguay no tenía televisión pública, Colombia... Hay muchas televisiones públicas muy recientes. Ecuador la tiene hace 8 años, más o menos, ¿no? Uruguay tiene una larga historia de televisión pública con el Canal 5 de Uruguay, pero el Canal 5 de Uruguay era Teleescuela Técnica, digamos, ¿no? Sin embargo, tuvo una revolución posterior con políticas públicas que miraron la televisión pública de otra manera y políticas que se sostuvieron además en el tiempo. 2, construir un lenguaje propio. Esto no es fácil, se ha dicho acá, y yo estoy de acuerdo, que los formatos de las narrativas audiovisuales tienen una lógica propia y no es lo mismo lo que se hace para la web, que lo que se hace para la televisión, que lo que se hace para el cine. Hay lenguajes diferentes. Hay que aprender a hablar distintas lenguas. Y eso es un desafío complejo y que además se combina con el otro punto, que es cómo producir o cómo trabajar o cómo colaborar en esa intersección de la convergencia entre televisión e Internet. La muerte de la televisión tiene como 14 lápidas en todo el mundo diciendo murió la televisión, no sé qué hacen mirando televisión. Nuestro amigo Alejandro Piscitelli escribió un libro que se llama Post-Televisión, 1998. Post-Televisión, ¿se terminó? Basta, no sé qué hacen ustedes ahí. Y hoy en día sigue siendo, como lo mostró el estudio uruguayo de consumos culturales y como lo mostraste vos en Rosario, y como lo muestran todos los estudios de consumos culturales, eso que llamamos televisión sigue siendo el mayor consumo cultural
en Argentina y en América Latina y en Francia, digamos, y en muchos otros lugares del mundo. Ahora, el problema es que se ha complejizado eso que llamamos televisión. Eso sí, se ha complejizado. Porque la gente, efectivamente, como se mostró acá, ve televisión en otras pantallas. Bueno, eso sí, estoy de acuerdo que ahí hay que complejizarlo. Y para terminar diría algo que me gusta pensar que tiene que ver con la batalla cultural. En Argentina hemos acuñado esa idea de hay una batalla cultural, pero en realidad siempre, en cualquier país y en cualquier época hubo batallas culturales muy fuertes, ¿no? Una buena muestra de la batalla cultural es que este extraordinario encuentro que viene gente de toda América Latina y que muestra la televisión pública, que pone en debate, donde hay creadores, productores, académicos, etcétera, no tiene ninguna repercusión en los medios dominantes. No vamos a aparecer en TN, no vamos a aparecer en el Diario de la Nación, no vamos a aparecer en el suplemento Ñ, no. Esto no vamos a aparecer. Hay una batalla. Ahora, esa batalla, en Argentina en particular, tiene un punto ganado que a mí siempre me intriga y me interesaría profundizar más. Es que nadie se atreve a criticar la política pública de haber creado Encuentro y Paca Paca. Nadie se anima a criticarla, es decir, a enunciar un discurso. El gasto, no sé, el Estado se hace cargo de cosas que no debería hacerse cargo, cosas genéricas. Pero nadie se anima a decir que Encuentro no es una gran señal de televisión y que está a la altura de las otras grandes señales de televisión. ¿Saben por qué? Entre otras, yo creo que hay 2 o 3 motivos para esto, pero voy a anunciar uno malo y uno bueno. El por qué soportan Encuentro en esta batalla, lo soportan porque Encuentro da una batalla en el territorio de la cultura, de la identidad, de los lenguajes, de las narrativas, pero no lo da en el sentido de que más les importa a ellos. No hay un 678 en Encuentro, digamos. No da la guerra política cotidiana, esa que más estigmatizan los grandes medios. Y a esa otra producción de Encuentro me parece que no hay con qué criticarlo, digamos. Es muy difícil criticarlo. Pero la otra cosa es porque Encuentro y Paca Paca también encontraron algo que tienen personalidad propia. Y eso me parece que para cualquier señal es muy importante. Yo creo que TV Ciudad, por ejemplo, en Montevideo también tiene personalidad propia, ¿no? El tener personalidad es un tema del siglo XVIII, es un gran tema del espacio público de la modernidad, ¿no? Es tener un lenguaje propio, saber distinguirse, ¿no? Saber hablar algo que me distingue a mí, que soy yo, ¿no? Ingresar. Así lo describían los teóricos del siglo XVIII, que tener personalidad era eso, haber construido una identidad que sea reconocible en el medio de todos los otros. Yo digo, en el espacio público mediático del siglo XX, XXI, tener personalidad es eso, es ser reconocible como que esa señal habla un lenguaje particular. Paca Paca, por ejemplo, ha sido extraordinario en eso, porque compite en un territorio hiperagresivo también, y permítanme decirlo, de buenos productos culturales, porque yo creo que Discovery Kids es una buena señal, con muy buenos productos culturales, y muchas otras, digo, pero se compite ahí, pero habla un lenguaje propio. Cuando entra Paca Paca, lo reconocemos, es decir, tiene una personalidad propia. Yo creo que eso es un triunfo bastante grande de estas señales. Y para finalizar, digo simplemente, hay que continuar con el espíritu regional, yo creo mucho en eso, creo en estos encuentros de hacer, no solo de reflexionar, sino de hacer esos intercambios que nos unen y nos dan identidad como región, pero sepamos que esta tarea es sobre todo política, porque lo que acaba de contar Dina al pasar, así que yo conocía, que es cómo Clarín domina el espacio audiovisual, una parte del espacio audiovisual en Uruguay, por ejemplo, uno lo podría llevar a lo que es Radio Globo de Brasil, a lo que es Televisa, a lo que son las grandes corporaciones, y vamos a ver que hay una batalla que es, además, política. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas, pero bueno, van a estar por acá durante la jornada de hoy, así que seguramente pueden seguir la conversación debajo de la tarima. Muchas gracias a todos y nos reencontramos en un ratito para la próxima mesa.